¿ya? Así que el objetivo de la clase de hoy es que todos los conceptos que vimos de inferencia estadística la semana pasada, ahora los vamos a aplicar para hacer inferencia. Así que me gustaría partir esta clase con este esquema, que de alguna manera era el resumen de todos los conceptos estadísticos, de inferencia estadística que vimos la clase pasada y que nos ayudan a comprender, ahí está, que nos ayudan a comprender eh, qué es lo que hacemos cuando estamos haciendo inferencia estadística, ¿ya? Entonces, acá, la pantalla, ya. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Acá en el lado derecho o sea, disculpen, en el lado izquierdo de la imagen, tenemos la información que corresponde a la población, ¿cierto? Nosotros dijimos que en inferencia estadística, a partir de datos de la muestra, nosotros queremos sacar inferencias para la población, conclusiones para la población, ¿cierto? Y necesitábamos construir este concepto de distribuciones muestrales, ya que las distribuciones muestrales es lo que nos va a permitir aproximar la muestra a la población. Entonces, cuando hablamos de población, en teoría de la probabilidad, estamos hablando de espacios muestrales, ¿ya? Y a partir de un espacio muestral conocido, nosotros podemos obtener variables aleatorias. Y en la medida en que nosotros graficamos la distribución de las variables aleatorias, podemos obtener distintos tipos de distribuciones de probabilidad. ¿De qué depende la distribución de probabilidad? Va a depender del tipo de variable, si es una variable continua, discreta, ¿ya? Por el lado de la muestra, nosotros vimos que de las muestras nosotros obtenemos variables. Con estas variables también podemos construir un tipo de distribución, pero va a ser una distribución de frecuencia de una variable en una muestra. Y lo que nosotros aprendimos es que estas variables nosotros las podíamos estandarizar. Entonces había una fórmula en la cual yo podía estandarizar estas variables. Entonces con estas dos intuiciones, hay mensajes. Alguien me dice que no alcanzó a ver la grabación. Voy a repasar lo que estoy mostrando ahora. ¿Ya? Para más detalles tienen que ver el video, porque hoy día vamos a comenzar con contenidos nuevos. ¿Ya? Se me abrió el mensaje del chat, por eso tuve que responder. Entonces, con las nociones que tenemos de distribución de probabilidad, más esta concepción de que nosotros podemos estandarizar distribuciones de frecuencia, es que nos aproximamos en el video de la clase anterior a lo que son las distribuciones muestrales, ¿cierto? Entonces las distribuciones muestrales eran fruto de este experimento en el cual nosotros obteníamos muestras sucesivas de una población e íbamos viendo cómo íbamos construyendo una distribución donde que tenía una forma particular, que mientras más grande era la forma, o sea, mientras más grande era la muestra, veíamos que se concentraban más datos en torno a la media, y esto nos ayuda a pensar, bueno, si yo sacar infinitas muestras de la población, voy a obtener un tipo de distribución, ¿cierto? Que son estas distribuciones muestrales, que van a tener cierta distribución que se va normalizando, independiente de cómo se distribuya la variable en la muestra, ¿ya? O en la población. Esta distribución muestral, la distribución de todas las muestras posibles, eh, va a ser una distribución que va a estar normalizada, ¿ya? Entonces uno podría pensar, mira, si yo pudiera sacar infinitas muestras de la población, o sea, si yo pudiera utilizar una de esas infinitas muestras al azar, es más probable que obtenga una muestra que está en el centro de la distribución que una que está en las colas, ¿cierto? Vimos que en las distribuciones muestrales podíamos calcular estadísticos de dispersión. Y cuando hablamos de dispersión en distribuciones muestrales, estamos hablando del error estándar. ¿Qué es este error? Esta variabilidad o error asociado al hecho de trabajar con muestras, asociado al hecho de que trabajé con la muestra 1 y no con la muestra 25.000 que pude haber sacado de la población, ¿ya? Entonces, este concepto fundamental de distribuciones muestrales es el que vamos a utilizar para hacer inferencia estadística, ¿ya? Yo en esta clase les dejé unos ejercicios para que ustedes calcularan puntajes C y puntajes, o sea, puntajes Z y puntajes T
para que se fueran familiarizando con el uso de las tablas, ¿ya? Pero hoy día lo vamos a usar, así que si tienen dudas, ahí podemos repasar en la clase de hoy, ¿ya? Entonces, lo más importante de esta clase es que ustedes comprendan, voy a retroceder a esta imagen, ¿ya? Este ejercicio o este experimento que les mostré acá en esta clase, lo que nos muestra es que, bueno, aquí en rojo tenemos la distribución de la variable en la muestra. Vemos que es una distribución sesgada, ¿cierto? Donde hay bastante asimetría y kurtosis, es decir, es una distribución sesgada a la derecha y leptocúrtica. Pero cuando hacemos la distribución muestral, es decir, cuando sacamos 60 muestras aleatorias y lo que construimos es la distribución de la media de ingresos, lo que obtenemos es una distribución normalizada, ¿cierto? Entonces es más probable obtener una muestra por acá, está cercano a la media, donde tengo el puntero láser, que una muestra que está aquí en la esquina, en la colita, ¿cierto? Y lo que iba mostrando este experimento es que la distribución mantiene, o sea, se vuelve asimétrica, ¿cierto? Con un coeficiente de simetría bien cercano a cero, pero lo interesante es la kurtosis, que mientras más grande es la distribución muestral, tenemos más kurtosis. Que exista más kurtosis quiere decir que hay más datos concentrados en el centro. ¿Ya? Entonces, es más probable estar acá en el centro de la distribución que estar en las colas. Este concepto de distribución de probabilidad, a nosotros, disculpen, de distribuciones muestrales, es lo que nos aproxima a la posibilidad de hacer inferencia estadística, ¿ya? Esto también es bastante interesante, que da lo mismo cómo se distribuye la variable de la población, esta distribución, mientras más grande es la muestra, eh, se va haciendo puntiaguda, ¿ya? O más leptocúrtica, ¿ya? Eh, eso. Y lo otro importante de esta clase respecto al error estándar. El error estándar es una medida de variabilidad de la distribución de muestreo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros calculáramos el error estándar de la, del gráfico de la distribución que está en amarillo, va a tener menor error estándar que el azul, por ejemplo, ¿cierto? Porque en el azul hay más kurtosis, o sea, hay menos kurtosis, entonces los datos están más dispersos, entonces hay más error asociado, hay más dispersión. Cuando hablamos de distribuciones muestrales, la dispersión es lo que hablamos nosotros del error de la distribución. En cambio, acá en la distribución amarilla hay más datos concentrados en torno a la media, ¿ya? La distribución es más puntiaguda, hay menos error. Que exista menos error quiere decir que hay menos variabilidad, que si yo sacara una sola muestra al azar en esta distribución amarilla, tendría más probabilidad de estar cerca del promedio o de la media de ingresos poblacional, que está en el centro de esta distribución, ¿ya? Entonces, esa es como la intuición que necesitamos para adentrarnos esta semana en técnicas de inferencia estadística, ¿ya? Así que, no sé si tienen alguna duda o comentario antes de seguir avanzando, o avanzamos en inferencia y ahí vamos viendo las dudas que puedan tener. O hay una duda así que necesitan resolver de manera urgente. ¿Estamos bien? Pongan el dedito arriba si están escuchándome y están de acuerdo. Ya, por ahí en el chat me dicen que podemos ir avanzando y quizás en la medida que apliquemos la inferencia van a ir surgiendo dudas. ¿Ya? Muy bien. Saben que pueden activar el micrófono o levantar la manito, ¿ya? No me escriban por el chat porque se me abre la pantalla y me distraigo. Ya. Entonces, en esta clase vamos a comenzar. Déjenme cerrar la clase anterior. Ahora voy a abrir la clase de hoy. Yo subí a la página web hoy día en un acto de rebeldía absoluta, subí las 3 clases que vamos a hacer de técnicas de inferencia, ¿ya? En esta clase vamos a ver intervalos de confianza, el jueves vamos a ver pruebas de hipótesis para una muestra y el próximo martes vamos a ver pruebas de hipótesis para 2 muestras. En estas 3 clases vamos a ver las distintas técnicas que tenemos para hacer inferencia estadística.
¿ya? En todas las clases hay contenido teórico y también hay ejercicios. Se los digo por si las quieren mirar antes de cada clase, ¿ya? Y el próximo jueves van a retomar la parte más divertida, que son los talleres de PR. Entonces van a ver cómo aplicar estos test de inferencia estadística en el software, ¿ya? Alguien dijo que no hablara de software, que hablara de lenguaje, ¿ya? Entonces, eh, ya. Hoy día vamos a hacer, quizás soy muy ambiciosa en estas tres clases, pero las clases tienen hartos ejercicios, así que eh, son bien prácticas, ¿ya? Tienen muchas diapositivas, a lo que voy que tienen muchas diapositivas, pero son bastante prácticas. Ya, hoy día vamos a hablar de intervalos de confianza para medias, intervalos de confianza para proporciones. Ahí vamos a hacer ejercicios y al final de la clase quiero que hablemos del tamaño de la muestra. Y acá viene una pista. El tamaño de la muestra es bien importante porque por la ley de los grandes números, ¿se acuerdan? La ley de los grandes números decía que mientras más grande la muestra, menor es el error estándar. Así que nos vamos a detener haciendo intervalos de confianza. ¿Qué significa que la muestra sea grande? ¿Qué impacto tiene que la muestra sea grande cuando hacemos inferencia estadística? ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que, y esto me voy a remitir a algo que dije en la primera clase, el tipo de técnica de inferencia estadística que realizamos está íntimamente, profundamente. Cualquier técnica estadística que ustedes utilicen va a estar relacionado con el tipo de variable que nosotros analizamos. ¿Ya? Entonces, por eso era tan importante la primera clase en la que hablábamos de los tipos de variables, ¿cierto? Porque cuando mi variable es categórica, o también podemos decir cuando es nominal o ordinal, utilizamos cierta herramienta para describirla. Y cuando nuestra variable es escalar, sea continua, discreta, de intervalo, de razón, de lo que sea, utilizamos otras técnicas. Entonces, cuando nosotros tenemos variables escalares, ¿qué es lo que es una variable escalar? La edad, el ingreso, no sé, el puntaje en la PSU, PAA o cual sea la prueba que se esté rindiendo. En el CIMSE, el puntaje CIMSE, la cantidad de hijos, la cantidad de autos, la cantidad de lo que sea, el peso, la estatura, vamos a utilizar la media, ¿cierto? Entonces el descriptor que utilizamos es la media eh, y la desviación estándar, como un descriptor que nos habla de cuán dispersos están los datos. Entonces, principalmente se utiliza la media como descriptor de variables escalares. En cambio, cuando tenemos variables categóricas, como el sexo, el estado civil, el nivel de acuerdo con cualquier cosa, las percepciones de no sé qué, en una escala Likert o lo que sea, vamos a utilizar proporciones. ¿Qué proporción de la muestra son hombres? ¿Qué proporción de la muestra son divorciados? ¿Qué proporción de la muestra está de acuerdo o aprueba la gestión del gobierno? ¿Ya? Es una proporción. Entonces, siempre, cuando ustedes tengan que hacer cuando tengan que escoger una técnica de análisis estadístico para algo tan simple, que era lo que vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? De qué hago, un histograma o una tabla de frecuencia. O cosas más sofisticadas como, bueno, voy a hacer un modelo de regresión lineal o un modelo de regresión para variables categóricas. Lo que sea que ustedes hagan, sean cosas muy simples como una tabla de frecuencia o algo tan complejo como un modelo de regresión, siempre tienen que preguntarse qué tipo de variable tengo. ¿Ya? Entonces, si la variable es escalar, voy a calcular media. Si la variable es categórica, voy a calcular proporción. ¿Ya? Es la primera gran disyuntiva. Ahora, eh, cuando tenemos pruebas de media, intervalos, sean pruebas de intervalos de confianza o lo que vamos a ver en la próxima clase, que son las pruebas de hipótesis, siempre necesitamos conocer el rol de sigma. Sigma es la desviación estándar de los datos en la población. Y a veces nosotros podríamos tener este dato. Si tenemos este dato, podemos construir, y ya lo vamos a ver, podemos construir el error estándar a partir de esto, ¿ya? Entonces tenemos dos escenarios, que el sigma sea conocido o que el sigma no sea conocido, ¿ya? Y vamos a ver que los intervalos de confianza se van a calcular de manera diferenciada
si es que conocemos o no conocemos sigma. Vamos a comenzar con este primer escenario, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es una técnica de diferencia estadística que se llama intervalo de confianza. Ya vamos a ver lo que es el intervalo de confianza. Solo quiero que sepan que antes de calcular un intervalo de confianza, ustedes deben preguntarse, bueno, ¿estoy ante una variable categórica o estoy ante una variable escalar? ¿Ya? Y luego tengo que preguntarme si estoy trabajando con variables escalares, ¿conozco sigma o no conozco sigma? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es un intervalo de confianza? Nosotros dijimos, cuando aprendimos los primeros conceptos de inferencia estadística, dijimos, mira, estamos jodidos. No puedo hacer censos para todos los temas que yo quisiera investigar, ¿cierto? Entonces me tengo que conformar con trabajar con muestras. Pero la muestra es distinta a la población. Por muy bueno que sea el diseño muestral, mi muestra es diferente a la población. Por muy grande que sea la muestra, y muy representativa, y muy sacada al azar, y todas esas cosas, mi muestra es diferente a la población. Existe una brecha entre la muestra y la población, que es lo que entendemos por error, el error, ¿cierto? El error asociado al hecho de trabajar con muestras. Chuta, mi muestra es diferente a la población. ¿Puedo eliminar ese error? No lo puedo eliminar, pero podemos controlar ese error. ¿Ya? ¿Cómo se controla? Con muestras grandes, asegurando aleatoriedad, y ahora vamos a ver otras maneras. ¿Qué es lo importante acá? Es que nosotros vimos este experimento de distribuciones muestrales y dijimos, bueno, si yo sacara infinitas muestras de la población, pero nosotros no sacamos infinitas muestras de la población. Y sabemos que no es lo mismo trabajar con la muestra 1 que la muestra 25, que la muestra 325, ¿se acuerdan? Cuando se hacía este experimento de sacar muestras con el ingreso, utilizando como que la CASEN fuera nuestra población, decíamos, oye, mira, todos los resultados son distintos, son parecidos, porque algunas muestras me daban, no sé, que el ingreso era 350, el ingreso promedio, en otras me decía que era, no sé, 400.000 pesos, en otras me decía que era, no sé, 350.000 pesos, ¿cierto? Todas se movían dentro de un rango más o menos determinado, pero eran todas diferentes. Entonces, ojo, yo puedo sacar una muestra de la población, pero en otra muestra pudo haber tenido otro resultado. Entonces, ¿cómo le adoso? Y eso es lo que es el intervalo de confianza. ¿Cómo le pego a esta estimación puntual, a esta única muestra con la que yo voy a trabajar? ¿Cómo le pego este hecho de que en otra muestra pude haber obtenido otro resultado? Y eso hacemos con los intervalos de confianza. Le adosamos este error. Le vamos a decir, bueno, trabajé con la muestra 1, pero en la muestra 5000 pude haber tenido otro resultado. Bueno, adosémosle al, eh, a esta estimación puntual del parámetro, adosémosle esta variabilidad. Y ahora vamos a ver cómo le adosamos a esta variabilidad. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dice, si a través de una muestra deseamos conocer cuál es el valor de la media en la población, es decir, queremos conocer mu, debemos utilizar la media muestral como estimador. Estamos jodidos, no podemos acceder a la población, ¿cierto? No tenemos plata, no tenemos recursos, no tenemos tiempo para acceder a la población. Entonces trabajamos con una muestra. Pero dado que sabemos que los valores de X barra, es decir, de la estimación puntual o de la media muestral, entre distintas muestras puede variar, tenemos que considerar la distribución muestral del estadístico para realizar cualquier estimación. Entonces yo digo, bueno, en otra muestra pudo haber sacado otro resultado, ¿cierto? Y esto está graficado en la distribución muestral. Entonces, utilizar X barra como estimador de mu implica que este va a ser tomado como el centro de una distribución muestral. Para poder realizar esta estimación es necesario saber cómo es la distribución muestral. El teorema del límite central dice que si la variable tiene una distribución normal o la muestra es grande, la distribución muestral también va a ser normal. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Nos está diciendo, ojo, vamos a utilizar una muestra para estimar el parámetro poblacional. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar esta única muestra y alrededor de esta muestra vamos a construir una distribución muestral. ¿Ya?
la distribución, como que esta fuera el centro de nuestra distribución. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para determinar ya la probabilidad de que la única muestra elegida produzca un intervalo en el cual se encuentra el parámetro, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a decir que a cierto nivel de confianza vamos a encontrar un determinado porcentaje de las muestras posibles, ¿ya? Entonces, si nosotros pensamos en una distribución muestral, nosotros diríamos, mira, yo podría estandarizar utilizando Z, y más o menos en Z, si yo pongo en el centro de la distribución mi estimación puntual y construyo alrededor una distribución normal, estandarizada, yo sé que aproximadamente a 2 desviaciones estándares de la media vamos a tener el 95% de los casos. Eso más o menos yo lo sé, ¿cierto? Por la regla empírica. Si ustedes se acuerdan de la regla empírica, cuando hablamos de la distribución normal, de la distribución de Z, decíamos que más o menos a 2 desviaciones estándares de la media estaba el 95% de los casos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, y por eso es importante comprender esta lógica de estandarización, porque nosotros vamos a fijar como centro de nuestra distribución la estimación puntual del parámetro, que es la media muestral. ¿Ya? Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, vamos a establecer como centro de nuestra distribución la media muestral y vamos a calcular alrededor de ella determinadas desviaciones estándares de distancia del centro de la distribución. Y ese rango de valores me va a dar un intervalo en el cual probablemente se puede encontrar el parámetro poblacional. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a decir, mira, si acá en el 0 tengo el centro de la distribución y posiciono en este centro de la distribución la media muestral, aproximadamente a 2 desviaciones estándares voy a tener el 95% de las muestras posibles que yo podría construir. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un 95% de probabilidades de que en ese rango de intervalos se encuentre el parámetro poblacional. ¿Ya? Y tenemos una probabilidad de equivocarnos, ¿cierto? De que el parámetro caiga en las colitas. Entonces, a partir de la estandarización con el puntaje Z, nosotros podríamos construir este intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo se hace en términos concretos? A la estimación puntual, ¿cierto? Que es la media muestral, le vamos a sumar y restar este error máximo de estimación, este error asociado al hecho de trabajar con muestras. ¿Cómo lo hago? Voy a volver a esta imagen para decir, mira, yo sé que a Z, desviaciones estándares de la media, voy a tener una proporción de la distribución. Ahora, ¿qué es lo que son las desviaciones estándares en una distribución muestral? Son los errores estándares, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a construir este error máximo de estimación a partir de un puntaje Z, que nos va a decir a qué nivel de confianza queremos hacer nuestras estimaciones, por este error estándar, que, dado que estamos en un escenario en el que conocemos sigma, este error estándar se construye con sigma partido en raíz de n. Entonces, de esta manera, nosotros a la estimación puntual le estamos adosando este hecho de trabajo.